Bienvenido a un nuevo video de este canal. En el día de hoy vamos a aprender todos los conceptos fundamentales del tema de equilibrio de fases en termodinámica. Así que quédate en el video y empezamos. Esta información vale millones. Muy bien, en este video vamos a aprender todos los conceptos fundamentales del tema de equilibrio de fases, equilibrio líquido-vapor en la materia de termodinámica. Lo mismo, pero más barato. Vamos a aprender pues a través de ejercicios todos aquellos conceptos y fórmulas que debemos tener muy claras para poder entender el tema de forma correcta. Y vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a empezar hablando un poco de algunos conceptos previos a equilibrio y entender pues bueno de forma conceptual lo que trata este tema. Así que vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a empezar definiendo ¿qué es un equilibrio líquido-vapor? Cuando hablamos de equilibrio, ¿cierto? Hablamos de aquello que está pues en una fase unida, ¿no? Es decir, hablamos de aquello que no presenta cambios, que está de forma continua en equilibrio. Vaya dato perturbador. ¿No? Imagínate que estamos en un sub y baja y en ese sub y baja, pues bueno, cuando llegamos al equilibrio es cuando las dos personas de su extremo, pues bueno, están a la misma altura, ¿no? En misma distancia. Eso llamamos equilibrio, pero aquí nos referimos a equilibrio en termodinámica, específicamente en el tema, pues bueno, de equilibrio líquido-vapor. Es cuando hay un continuo paso de moléculas de la superficie del líquido al espacio libre que se encuentra sobre él. Quiero que observemos esta foto, ¿cierto? Y observamos lo siguiente. Tenemos en la parte de arriba, pues bueno, tenemos unas moléculas, ¿cierto? Y en la parte de color blanco, el fondo, las moléculas de rojo. Y en la parte inferior, pues tenemos esta foto de color azul, pues bueno, hay como unas moléculas y hay unas flechitas moviéndose, ¿no? Tiene que ver mucho con el movimiento. Ahora, ¿qué significa esto? Sabemos de que el líquido, ¿cierto? Los líquidos se evaporan. Entonces, aquí están chocando las moléculas cuando subimos la temperatura, ¿cierto? También podemos variar el tema de la presión. Empiezan a subir estas moléculas, es decir, empiezan a evaporarse. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, nos referimos a ese espacio entre estas dos fases. Tenemos una fase vapor y tenemos una fase líquida. Entonces, este espacio intermedio entre ambas fases es lo que se llama equilibrio. Básicamente es un espacio, ¿cierto?, donde se suspenden las moléculas y eso se le denomina equilibrio líquido-vapor. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Que eso es importante tenerlo en cuenta, que también pues el vapor puede regresar al líquido, ¿no? Es decir, aquí hay una transición de que este vapor, si yo le bajo la presión, pues bueno, va a empezar a condensarse y pues va a pasar al estado líquido. Y este estado líquido empieza a evaporarse y va a pasar acá. Y este espacio intermedio es lo que denominamos líquido-vapor. Aquí lo dice la diapositiva. Al mismo tiempo, moléculas de vapor regresan a la superficie del líquido a un rato que depende de la concentración del vapor. Eso lo vamos a mirar más adelante cuando ya hagamos unos ejercicios de aplicación. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo siguiente. A medida que la concentración de moléculas de vapor se incrementa, se va estableciendo una condición de equilibrio entre el líquido y el vapor y se llega a él cuando el índice de evaporación es exactamente igual al índice de condensación. Es decir, en ese punto intermedio de las fases debe cumplirse esta característica de que la concentración, ¿cierto?, o el índice de vaporización y el índice de condensación deben ser exactamente los mismos, y eso lo vamos a ver en unos minutos. Vamos a pasar ahora a lo siguiente. Hay algunas definiciones importantes que debemos tener en cuenta en este tema. Primer concepto es fase. ¿Qué es una fase? Denominamos fase a la porción homogénea de la materia que posee las mismas propiedades, además de ser físicamente apreciable. Nosotros encontramos, por ejemplo, una fase líquida, fase vapor, fase sólida, en aquello que denominamos diagramas de fases. Aquí arriba del video te voy a dejar el enlace para que puedas repasar el tema de diagramas de fase y ahí sale un poco de qué trata cada fase, sólido, líquido y gas. Entonces llamamos a fase a una porción homogénea de la materia que va a poseer las mismas propiedades, además de ser físicamente apreciable. El segundo concepto es el concepto de componente. ¿Y qué es un componente? Es
cada especie química diferente presente en el sistema. Es decir, en un sistema, por ejemplo, de líquido vapor, yo voy a tener un componente, por ejemplo, benceno, y voy a tener tolueno. Son especies diferentes, pero que están presentes en el sistema. Y hay otro concepto llamado grados de libertad, que definimos como número de propiedades a las cuales es posible asignar un valor para el sistema. Eso se le denomina en termodinámica las fases, ¿no? O los grados de libertad de fases o regla de fases, que en este video no lo vamos a profundizar, sino que tendremos un próximo video donde hablaremos un poco acerca de las reglas de fases. Al igual que las aplicaciones de estos ejercicios, también lo vamos a ver más adelante, así que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Sé que estás viendo algunas aplicaciones, pero el video de hoy trata pues entender la parte conceptual y no tanto resolver ejercicios. Eso lo vamos a realizar después. Y quiero terminar, por ejemplo, con un ejemplo, ¿no?, de líquido vapor, y es la destilación del petróleo. La destilación del petróleo se realiza mediante las llamadas torres de fraccionamiento. En esta el petróleo asciende por la torre, aumentando su temperatura, obteniéndose los derivados de este, que están en el siguiente orden. Vamos a tener, por ejemplo, unos residuos sólidos, aceites y lubricantes, el gasóleo y el fuel, el queroseno, los naphtha, gasolina, disolvente, LP, que son los gases licuados del petróleo. Y este es un ejemplo aplicativo, ¿no?, de este tema de equilibrio de fases. Es decir, ¿para qué lo utilizamos en nuestra vida diaria, en la industria, en el contexto académico? Pues bueno, tiene mucho que ver con el tema de separar, ¿no? Eso lo vamos a mirar ahorita en los diagramas. Y quiero terminar con esto. Si hay un excedente de un derivado del petróleo de alto peso molecular, pueden romperse las cadenas para obtener hidrocarburos más pequeños. Se denomina el craqueo. Además, es la operación fundamental para la refinación del mismo, y su objetivo es separar los diversos componentes del crudo. Pero quiero hacerte una pregunta. Ok, ya tenemos torre de fraccionamiento, destilación. En el video que también te voy a dejar en la descripción se habla un poco de operaciones unitarias, y ahí hablamos de la destilación para separar una mezcla. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esa mezcla no se puede separar? Es decir, el concepto de azeotropía, que vamos a definir en este video. ¿Pero qué ha pasado? Y que en los próximos resolveremos ejercicios de sistemas binarios cuando es azeótropo. Sin más detalle, vamos a entrar ahora sí a hacer un ejercicio que nos permite entender todo lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Algunos conceptos teóricos y otros más que debemos tener en cuenta. Y para ello vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a tener un sistema binario, vamos a colocarlo por acá, sistema binario de dos componentes, ¿vale? Esa palabra binario pues se refiere a dos. Cuando nos hablan de sistema ternario, 3, cuaternario, 4. Este sistema binario va a estar compuesto de dos componentes, que es lo que hablamos ahorita, ¿no? Que un componente pues son cada especie químicas presentes en el sistema. Entonces vamos a tener el benceno y vamos a tener el tolueno. Esto no era parte del trato. Este va a ser nuestro sistema binario. Benceno o tolueno, pero puede ser benceno agua, etanol, es decir, van a haber dos componentes. Este benceno tolueno vamos a denominarlo solución ideal. Es importante partir de este concepto, ya que hay soluciones no ideales, y cuando la solución no es ideal es cuando usamos lo que son los modelos de actividad, que también los tendremos en el canal. Entonces tenemos benceno tolueno como solución ideal. En este sistema binario vamos a tener una temperatura de 90 grados centígrados, vamos a colocarla por acá, 90 grados. Nuestro objetivo de este sistema binario es obtener dos diagramas. El primer diagrama que queremos obtener es el diagrama de presión versus fase líquida, lo que denominamos diagrama de presión versus composición en fase líquida. Cuando nos hablen de X, estamos hablando de líquido, ¿no? Y nuestro objetivo es entender también el diagrama de presión versus la fase vapor, que denominamos Y. Entonces tenemos X cuando nos hablan de líquido, vamos a colocarlo fase líquida, y cuando nos hablan de Y, pues nos hablan de vapor. ¿Listo? Este problema nos ayudará a entender todos los conceptos fundamentales de equilibrio de fases. Ok, tenemos entonces nuestro sistema binario, solución ideal, tenemos una temperatura
¿Qué es lo que procedemos a hacer ahora? En este tema de equilibrio de fase, nosotros utilizamos un concepto importante o una ecuación muy importante denominada la ecuación de Antoine. ¿Listo? La ecuación de Antoine es una ecuación que nos permite calcular lo que es, pues bueno, la presión de saturación del sistema o de cada componente. Esta ecuación de Antoine tiene dos formas de verse. Voy a escribirte ambas formas de aplicación de este concepto. La primera forma de entender a la ecuación de Antoine es la siguiente. El logaritmo, por acá, logaritmo en base 10, cuando aparece por ejemplo sabemos que el logaritmo en base 10 de la presión de saturación. Esta forma de verlo nos quedaría así, ya te voy a mostrar. Entonces nos queda el logaritmo en base 10, ¿cierto? La presión de saturación va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a lo siguiente, que A vamos a definirlo como una constante, ¿cierto? A menos, aquí va a haber una división, sería la constante B dividido, todo esto tenemos que dividirlo entre lo que es la temperatura del sistema, temperatura de saturación más la constante C. A esto denominamos la ecuación de Antoine, donde A, B y C son constantes ya definidas del sistema. Aquí tenemos entonces otra forma de verlo, o la ecuación de Antoine, y es verla desde el logaritmo natural. Es decir, que nos va a quedar logaritmo natural de la presión de saturación igual a todo esto, ¿no? Nos va a quedar igual a A, que es una constante de Antoine, menos la división de B, que es una constante, dividido entre, como lo estamos haciendo por acá arriba, dividido entre la temperatura de saturación, esta T es temperatura de saturación, más la constante C. Ahora la pregunta es, ¿y cómo aplicamos esto nosotros, por ejemplo, en la calculadora? Es decir, aquí lo tenemos, logaritmo, presión de saturación, pero ¿para qué nos sirve esta fórmula? Esta fórmula nos va a servir para encontrar lo que es la presión de saturación. Entonces nos quedaría así el despeje. Si quiero aplicar el logaritmo en base 10, ¿cierto? Esta de acá arriba me quedaría así en la calculadora lo plantearía de esta forma, como 10, ¿cierto? Porque está en base 10. Colocar por acá entonces nos va a quedar 10 elevado, tenemos que elevar todo esto a menos B dividido entre temperatura más C. Y esto nos quedaría así planteada, lo que es la ecuación de Antoine cuando la utilizamos en logaritmo base 10. Pero ¿cómo nos queda cuando la aplicamos en logaritmo natural? Se nos queda presión de saturación va a ser igual a esto. Pues lo vamos a plantear así, ¿vale? Nos va a quedar Euler, ¿cierto? Porque estamos hablando de logaritmo natural elevado a todo esto, es decir, a menos B dividido entre temperaturas más la letra C, ¿no? La constante C. Así Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. aplicamos la ecuación de Antoine. ¿Qué nos sirve? La ecuación de Antoine nos sirve, concluyendo esta parte, para calcular lo que son las presiones de saturación. Y esto sería nuestro primer paso a entender en este video, ¿no? Que la ecuación de Antoine me va a servir para calcular las presiones de saturación. Calcular presiones de saturación en el sistema, ¿no? Si yo tengo una mezcla binaria, pues debo calcular una presión de saturación para la primer componente, que sería benceno, y otro para tolueno. En este caso, ya el sistema nos va a dar, pues, quién es A, quién es B, quién es C. Yo te recomiendo hacer lo siguiente. Cuando hagamos un ejercicio de esto, vamos a decir que el benceno va a ser nuestro componente 1 y que el tolueno es el componente 2. Estos componentes de A, B y C ya sabes que pues ya están en tablas. Lo único que hacemos nosotros pues es reemplazar los datos, ¿no? Aquí lo vamos a tener, entonces vamos a colocar por acá componente número 1 y componente número 2. Y vamos a colocar acá las constantes de Antoine. A, la constante B, que lo colocamos de verde, y la constante C que la colocamos de amarillo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Vamos a mirar cuáles son las constantes para cada uno de estos valores. Para el primer componente, las constantes de Antoine son las siguientes. Van a ser 15.4008, va a ser la primera constante. Para B va a ser 2788.51. Y para C va a ser menos 52.36. Menos 52
16.36. Para el caso del componente 2, que es tolueno, las constantes son 16.0137. Para B va a ser 3096.52 y para C va a ser menos 53.67. Con estas constantes de Antoine ya podremos calcular la presión de saturación para cada componente, así que vamos a calcularlo. Entonces nos quedaría la presión de saturación 1, el componente 1, que es benceno, va a ser igual a ¿qué? Pues yo voy a usar la fórmula de Euler y voy a reemplazar los datos y usar la calculadora. Entonces me va a quedar Euler elevado a pues va a ser 15.4008 menos B, que es 2788.51 dividido entre la temperatura, que aquí entra algo importante. Para aplicar la ecuación de Antoine tenemos la temperatura en grados centígrados. Esta temperatura tenemos que pasarla a grados Kelvin. Y para pasarla a grados Kelvin le sumamos 273.15. Cada vez que nosotros querramos pasar de temperatura centígrado a Kelvin, sumamos esta cantidad y nos queda entonces que la temperatura ahora en grados Kelvin es de 363.15 Kelvin. Listo, va a estar en grados Kelvin. Entonces aquí la división nos va a quedar entre grados Kelvin, es decir, 363.15, que es la temperatura, más la constante C, que es menos 52.36. Fíjate que yo lo coloqué, esta letra C la coloqué entre paréntesis porque es negativo, entonces nos queda más, abres paréntesis y pones el negativo. Lo mismo haríamos con la presión de saturación 2, es decir, el componente tolueno, nos va a quedar de la siguiente manera. La presión de saturación 2, ¿cierto?, que es el componente tolueno, pues va a ser Euler elevado, y colocamos pues nuestros datos, 16.0137 menos el componente B o la constante B, 3096.52, y todo esto lo dividimos entre la temperatura, 363.15, más, pues vale, y sumamos la constante C, menos 53.67, y ahí tendríamos ya la presión de saturación en este caso. Si hacemos esto en la calculadora, reemplazamos, nos va a quedar los siguientes datos. La presión siempre debe estar en milímetros de mercurio y la temperatura debe estar en grados Kelvin. El resultado es el siguiente. La presión de saturación número 1 es igual a 619.2266 milímetros de mercurio, que son las unidades de presión, milímetros de mercurio. Y la presión de saturación 2 es igual a 406.7270 milímetros de mercurio. Y ahí tendríamos ya calculadas nuestras presiones de saturación para el sistema binario. ¿Qué hacemos con este sistema binario? Vamos ahora a plantear una tabla donde pues ya podremos calcular, ¿cierto?, los gráficos que nos pide el problema y de esa manera entender todo el concepto básico de equilibrio líquido-vapor. ¿Y cómo nos va a quedar esa tabla? Esa tabla la planteamos de la siguiente manera. Vamos a colocar acá en rojo el componente líquido. Cada vez que tengamos X, pues nos referimos al líquido, ¿no? Componente líquido. En el medio vamos a colocar la letra P, que se define como presión total. Ya te voy a explicar qué significa. Y aquí colocamos nuestro componente vapor, que es Y. A ver, ¿qué pasó? Como te hablen de X, ¿cierto?, es líquido. Cuando te hablen de Y, es vapor. Y esta P es diferente, esta es la presión total. Una cosa es la presión de saturación y otra cosa es la presión total. Aquí en la columna de las composiciones de líquido vamos a colocar unos valores estimados. Vamos a colocar por acá el valor 0, 0.2. Pues, igual podemos colocarlo de esta manera o mucho más exacto, de 1 en 1. 0.1, 0.2, yo voy a colocar de 2 en 2. 0.4, colocarlo aquí en orden. 0.4, 0.6, 0.8, 0.1, listo, 0.10. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo en un sistema binario una mezcla, yo tengo 0 de la composición líquida, ¿cuánto tendré en la composición vapor? Si tienes 0 en la líquida, pues tendrás 0 en la vapor. Esto siempre es algo teórico importante. Si no tienes nada en el líquido, pues tampoco tendrás nada en el vapor.
Pero ¿qué pasa si yo tengo 1 en la fase líquida? Tendrás también 1 en la fase vapor. Es importante tenerlo en cuenta. Aquí voy a corregir esto porque aquí me equivoqué. Aquí es 1, ¿no? Nos va a quedar entonces como 1. Si tengo 1 en la fase líquida, tendré también 1 en la fase vapor. ¿Listo? Ahora, en el tema de las presiones, ¿qué pasa cuando yo aquí tengo 0, ¿no? Tengo pues 0 en líquido, 0 en vapor. ¿Qué presión va a ir acá? Pues va a ir la presión, ¿cierto?, menor de ambos componentes del sistema binario. De mi sistema binario me dieron dos presiones. Una, la del benceno, que es 19, y la del tolueno, que me dio 406. Ese 406 lo voy a colocar acá. 406.7270. Y la presión máxima pues sería esta, que es 619. Recuerda que es una mezcla. 619.2266. Ahora procederemos a llenar toda esta tabla. Pero ¿cómo llenaremos esta tabla? Ahora van a aparecer dos fórmulas importantes. Fíjate que ya hemos hablado de la primera fórmula importante en líquido vapor, que es la ecuación de Antoine, saber dominarla. Que la ecuación de Antoine nos permite calcular las presiones de saturación. Y lo segunda fórmula que quiero enseñarte es la ley de Raoult para sistemas binarios. La ley de Raoult es la siguiente, voy a escribirla por acá. La ley de Raoult dice esto, que la presión total de un sistema es igual a, ¿qué? Voy a colocarte con los mismos colores, pues va a ser en la fase líquida multiplicada por la presión de saturación 1. ¿Listo? Presión de saturación 1. Y a esto tenemos que sumarle lo que es la composición en fase líquida 2 multiplicada por la presión de saturación 2. Y a esto se le denomina la ley de Raoult. Esta es una ley de Raoult modificada, eso la vamos a ver en próximos videos, pero esta sería la ley de Raoult que utilizaríamos nosotros en este problema. ¿Listo? Entonces se llama ley de Raoult, voy a escribírtela por acá, ley de Raoult. ¿Listo? Que esta ley de Raoult nos sirve para calcular lo que son la presión total. Y esto nos permite calcular la presión total teniendo en cuenta pues la composición y la saturación. Y la siguiente fórmula que quiero enseñarte es la siguiente. La siguiente fórmula dice que para hallar yo la fase vapor va a ser igual a lo siguiente. La fase vapor es igual a la composición líquida, ¿cierto? X multiplicado por la presión de saturación 1 multiplicado por la presión 1 de saturación, y todo esto dividido entre la presión total. ¿Listo? Y ahí tendríamos entonces ya dos fórmulas importantes del equilibrio líquido-vapor. Esto lo voy a escribir de color amarillo, ¿cierto? Sería nuestra segunda fórmula, que sería para hallar la composición en fase vapor. Esto lo voy a colocar al lado, composición fase vapor. ¿Listo? Oye, vamos a hacer esto mismo. Entonces vamos a llenar toda esta tabla con estos datos. Vamos a calcular entonces la primera presión total para una composición líquida de 0.2. Entonces nos queda de la siguiente manera. Nos queda la presión será igual a ¿qué? Vamos a reemplazar los datos. ¿Listo? Entonces nos va a quedar X1, que es 0.2 multiplicado por la presión de saturación 1, que es 619.2266, sumado a la composición 2. Pero tú dices, bueno, ¿y cuál es la composición 2? Recuerda que la composición debe cumplir la siguiente característica. Si tú tienes, por ejemplo, esto, voy a escribírtelo por acá, debe cumplir una condición. Y es que si tenemos X1 más X2, pues esto debe ser igual a 1. ¿Listo? Al igual con la fase vapor, que tiene Y1 más Y2 debe ser igual a 1. Debe cumplir esta condición. Entonces, si yo tengo acá 0.2 para X1, ¿cuál debe ser X2? Pues muy sencillo, debe ser 0.8 multiplicado por la presión de saturación 2, que es 406.7270. Listo, voy a reemplazar todo esto en la calculadora y voy a encontrar ese dato, ¿no?, para llenar la tabla. Si hacemos esta operación, vamos a hacerla acá, y tendríamos 0.2 multiplicado por 619.2266 más 0.8 por 406.7270. Eso nos va a dar igual a 449.2269.
milímetros de mercurio, ¿no? Esta sería la presión total para esta composición. Vamos a escribirla: 449.2269.12. Aquí voy a colocar otro decimal, pero ahí puede quedar. ¿Listo? Listo, esa sería la presión de acá. ¿Cómo hallo la composición en fase de vapor? Pues sería aplicar la fórmula, ¿no? Entonces nos queda la composición en caso de vapor va a ser X1. Pues X1 es igual a este valor que tenemos acá, que es 0.2, ¿no? Entonces tendremos 0.2 multiplicado por la presión de saturación 1, 619.2266, dividido entre la presión total, ¿cierto? Y la presión total nos dio lo siguiente, nos dio 449.2269. Aplicamos la fórmula y vamos a ver cuánto nos da, ¿vale? Vamos a encerrar este valor de acá, que sería nuestra presión de acá, y vamos a calcular esta, ¿no? Entonces nos queda 0.2 multiplicado por 619.2266 dividido entre 449.2269, y eso nos da una composición en fase vapor de 0.27. ¿Listo? Y aquí cerraríamos este dato. Entonces ya así completamos toda la tabla, ¿cierto? Aquí nos quedaría entonces que la composición en fase de vapor será de 0.27, casi parecida, ¿no? Y así llenaríamos toda la tabla. Así que vamos a mirar cómo nos quedaría aplicando estas mismas dos fórmulas para cada una de estos componentes. Muy bien, entonces ya hemos calculado todas las presiones totales y todas las composiciones. Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. Deja los sermones, Obi-Wan. Quiero explicarte algo súper importante. En este segundo cálculo, en vez de colocar 0.2, pues pondríamos 0.4. Y multiplicado por la presión de saturación 1, más aquí en vez de 0.8, como aquí tiene 0.4, para que llegue a 1 sería 0.6. En el caso de 0.6, para calcular esta sería 0.6 y 0.4. Luego sería 0.8 y 0.2, y así aplicaríamos este mismo concepto explicado, llenaríamos esta tabla. Vamos a proceder a graficar cada uno de estos valores y vamos a tener nuestro diagrama. Esto vamos a colocar por acá nuestro primer diagrama que nos pide el enunciado para entender muy claramente el concepto de equilibrio líquido-vapor. Entonces tendremos acá nuestro diagrama. En esta línea vertical tendremos lo que es la presión. Aquí vamos a colocarle entonces presión y la tendremos en milímetros de mercurio. Y en este lado de las X tendremos lo que es la composición en fase líquido. ¿Listo? Así que vamos a colocar los datos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Y tendríamos 0, tendríamos 0.2, tendríamos por acá 0.4, tendríamos por acá un 0.6, 0.8 y tendríamos 1, ¿no? Vamos a reducir el gráfico entonces para que nos quede pues todo parejo, ¿no? Aquí vamos a borrar esto y vamos a dejar lo que nos quede pues bueno, todo bien realizado, y procedemos ya a completar nuestro gráfico. Entonces nos quedaría así, en igual a 1, ¿no? Así que subimos esto hacia arriba y listo. Vamos a borrar esto porque vamos a borrarlo y listo. Entonces aquí tendríamos nuestra fase líquida. ¿Listo? Y ahora empezamos a colocar los datos. En el caso de las presiones, si miramos el rango de presión está entre 406 y 619. Entonces vamos a colocarlo de lo siguiente. Vamos a colocar por acá presión de 400. Colocamos por acá 450. 450. Colocamos por acá 500. Colocamos por acá 550. 600, 650. Es el rango pues, donde está llegando acá, ¿no? Lo tenemos 619, está ahí en el rango. Perfecto, vamos a proceder a graficar entonces. Lo primero que graficamos es los datos de vapor versus los datos de presión. Es cuando la composición es 0, la presión es de 406. Es decir, nos quedaría más o menos 0. 406 sería más o menos por acá, ¿no? Más o menos por aquí quedaría el punto. Y estamos, pues bueno, no exactamente, pero nos va a quedar por acá.
Vamos a proceder a calcular nuestra siguiente coordenada. Entonces la siguiente coordenada sería 0.2449. Entonces cuando es 0.2, acá, 449, más o menos por aquí. Listo. Calculamos el otro. 0.4491. 0.4491, casi 500, más o menos por acá. Colocarlo en rojo como lo teníamos, más o menos por acá. Pasamos al siguiente. 0.6 es 534. 0.6, vamos a mirar bien el gráfico. 0.6 más o menos 534 estaría como por acá. Listo, no estamos precisamente, pero estamos aproximando. 0.8 es 576. 0.8, 576, casi 600, pero no. Y cuando es 1 es igual a 619. Entonces 1, 619 más o menos por acá. Aquí quiero darte una pista. Este gráfico siempre va a quedar una línea recta. ¿Listo? Te va a quedar acá esta línea recta. Y vamos a colocar todos nuestros puntos. Como digo, no queda todo preciso, pero nos va a quedar así. Es una línea recta. Esa línea recta tiene que ver con la intersección entre el gráfico de líquido con la presión. Pero ¿qué pasa si en este mismo gráfico colocamos la composición vapor? Sí, vamos a graficarlo enseguida. Composición vapor. Si graficamos la composición vapor, es decir, estos datos de acá, con esto nos queda. Cuando es 0, es 406.72. ¿Listo? 406.72, colocarlo de azul o de color verde. 406.72. Más o menos también como por acá, ¿no? Por aquí nos quedaría el dato. ¿Listo? Acá, más o menos por aquí, muy parecido, nos quedaría el dato verde. Luego tendríamos 0.85, 500, perdón, sería 0.27.449. 0.27 sería más o menos por acá el dato. ¿Listo? Luego seguíamos 0.50.491. 0.50 en la mitad, por acá nos queda, ¿no? Luego tendríamos 0.69 es igual a 534. 0.69, hay que decir por acá, y estaríamos llegando por aquí. Listo, más o menos por acá. Luego tendríamos lo que es 0.85 576. 0.85, que sería aquí la mitad, estaríamos cercano acá. Y luego tendríamos cuando es 1, 619, también algo más o menos por acá. Si hacemos esta unión, no nos va a quedar una línea recta, sino que nos va a quedar algo más o menos así. ¿Listo? Y a esto denominamos, pues bueno, la línea de equilibrio, la línea de vapor. Entonces, vamos a interpretar este gráfico. La línea roja, ¿qué va a ser? Esta parte sería la fracción líquida y esta línea verde la fracción vapor. ¿Qué significa lo que está en el medio, no? Es decir, la parte que está en el medio de los dos, ¿te acuerdas cuando vimos la teoría al principio? ¿Qué es? Esto que está en el medio, colocarlo de esta manera, esto que está en el medio es lo que denominamos el líquido vapor. Esta línea, esta franja, ¿cierto? Nosotros le denominamos como equilibrio, colocarlo por acá, equilibrio líquido vapor. Ahí se presenta el equilibrio. Es decir, cualquier punto de presión y composición que caiga en este lado, pues definimos que, o decimos que está en equilibrio. Ahora, toda esta parte de acá arriba de este gráfico va a ser líquido. ¿Listo? Va a ser acá líquido. Y todo lo que está acá va a ser vapor. Pero ojo, no cualquier líquido, no cualquier vapor. ¿Por qué? Porque si miramos el gráfico, todo lo que está en parte líquida, es decir, toda esta franja, desde aquí hasta acá arriba, son presiones muy altas. ¿Vale? Ahí lo podemos observar, 400 algo más o menos, hasta acá arriba, pues todo eso va a ser presión alta, presiones altas. Y aquí tendríamos entonces presiones bajas, ¿no? En el caso acá, tenemos presiones bajas, que sería también todo este rango, tendríamos presiones muy bajas. Vamos a colocarlo bien, presiones bajas. Ahora, ¿cómo interpretamos estos? Ese líquido que está acá arriba, ¿cierto? Se llama líquido comprimido. Ya te voy a explicar el por qué. Esto va a ser líquido comprimido. Ya te voy a mostrar en una simulación por qué se le llama líquido comprimido. Y a ese vapor se le denomina vapor sobrecalentado. ¿Listo? Vapor sobrecalentado.
vamos a dibujar o echarle color para que se vea mucho mejor este diagrama. Vamos a dibujarlo acá de color verde, todo esto de verde, que sería el líquido comprimido, ¿cierto? Toda esta parte de acá sería el líquido comprimido. Lo estaríamos dibujando color verde y tendríamos lo que es nuestro líquido comprimido. En la parte de abajo tendríamos lo que es nuestro vapor sobrecalentado. ¿Listo? Toda esta franja de acá sería vapor sobrecalentado. Todo esto. ¿Listo? Bien, quiero explicarte el tema del líquido comprimido. Quiero que observes lo siguiente. Aquí tenemos un simulador. Vamos a salirnos de acá. Y tenemos un simulador importante. Tenemos acá, por ejemplo, el agua. ¿Listo? Aquí tenemos el agua. Ahí está en estado sólido. Empezamos a calentarla, pues se va a volver estado líquido, ¿no? Están las moléculas ya moviéndose en el estado líquido. Ahora, aquí lo tenemos en estado líquido. Puedes observar acá arriba lo que es la temperatura. Vamos a colocarle en grados centígrados y la presión en atmósferas. Ahí lo estamos observando muy bien, ¿no? Entonces, cuando es el líquido, si puedes ver, hay algunas moléculas que empiezan a evaporarse. Es normal, todo líquido va a empezar a evaporarse. Pero ¿qué pasa si yo comprimo este líquido? Cuando yo lo comprimo, ocurre algo, y es que la presión aumenta. Si ve, aquí está en 1.2, 3 algo. A medida que yo empiezo a comprimirlo, ¿cierto?, la presión aumenta. Es decir, las altas presiones me indican un líquido comprimido. Obviamente, si yo aumento la presión, sobrecargo y exploto el sistema. Es un poeta. ¡Es un poeta! Eso es lo que ocurre acá. Tengo un líquido comprimido y tengo un vapor sobrecalentado. Imagínate lo siguiente. Quiero ampliar este gráfico para que se entienda muy bien. Imagínate que yo aquí tengo, pues hice mi sistema binario y me dio un punto acá. ¿Qué pasa si a este líquido yo empiezo a bajar la presión? Empiezo a bajar la presión, porque está en presiones altas, baja la presión y llegó a este punto. Cuando este líquido llega a ese punto, ocurre algo importante, porque aquí van a ser la primera burbuja de ese líquido, ¿listo? Entonces, si yo tengo el sistema benceno-tolueno, aquí me va a aparecer una burbuja. Esa burbuja es importante porque es la primera que sale. Y esto denominamos el punto de burbuja. ¿Listo? El punto de burbuja no es más cuando a ese líquido, pues yo he empezado a bajar las presiones y he llegado a el equilibrio. Y ese punto denomino punto de burbuja. Ahora, ese punto de burbuja va a tener una presión de burbuja, que sería la intersección con este gráfico. Esto aquí tendríamos mi presión de burbuja. Y aquí podría hallar también las composiciones de cada uno de estos puntos de burbuja, ¿listo? Entonces el punto de burbuja es cuando nace la primera gota de vapor, ¿no? Empieza a evaporarse ese líquido, ¿no? Primera gota de vapor, punto de burbuja. Pero ¿qué pasa si lo contrario? Es decir, si yo estoy aquí en un vapor y yo empiezo a subir la presión. Empieza a subir la presión, en el caso del vapor, pues yo voy a chocar contra este punto, ¿no? Cuando llegue a este punto va a salir lo que es la primera gota de líquido. Es decir, cuando es líquido choco acá, sale la primera gota de vapor, punto de burbuja. Pero cuando es vapor y empiezo a subir la presión, choco con este punto, voy a obtener lo que se llama el punto de rocío. Entonces el punto de rocío, ¿cierto?, que sería acá abajo, vamos a escribirlo, punto de rocío. El punto de rocío es cuando aparece la primera gota de líquido condensado. Y aquí encuentran los conceptos importantes. En el caso del líquido tendremos el concepto de evaporización, y en el concepto de acá tendríamos el concepto de condensación. Condensación. Y esos son conceptos importantes en líquido vapor. Entonces aquí me aparece la primera gota denominada el punto de rocío. Ese punto de rocío, que los piden en muchos problemas, que lo vamos a ver en este canal, va a tener una presión, que es esta de acá, la presión de rocío, y va a tener pues unas composiciones acá debajo. Quiero terminar este video, ya entendemos un poco el diagrama, que es punto de rocío, y que es cada una pues de esos componentes, ¿no? Vamos a mirar ahora lo siguiente. Bueno, este diagrama tiene un nombre, ¿no? Este diagrama se llama diagrama isotérmico. ¿Listo? Diagrama isotérmico, un sistema binario. Diagrama isotérmico de un sistema binario. En este caso sería el sistema binario de tolueno, de benceno-tolueno. ¿Listo? Ese sería el diagrama sistema binario benceno-tolueno. Quiero explicarte un concepto importante para terminar este video, es el concepto de azeótropo. ¿Qué es un azeótropo? En ese momento
Cell sintió el verdadero terror. Que lo vamos a ver en muchos videos de este canal. El azeótropo es una palabra griega que está compuesta de dos palabras: seo, que significa hervir, listo, y tropo, que significa cambio. Pero aquí tenemos una preposición a, que significa sin, que es negación en griego. Es decir, que el azeótropo se define como lo siguiente: hervir sin cambios. Eso significa azeótropo, hervir sin cambios. ¿Pero qué significa esto? Recordemos que un azeótropo es una mezcla también binaria, la cual a presión y temperatura no se puede separar. Es decir, es una mezcla que no se puede separar. Eso llamamos un azeótropo, no se puede separar. Y esto lo vamos a ver en próximos videos. ¿Qué significa el punto azeotrópico, presión azeotrópica? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, eso significa un azeótropo, una mezcla binaria que tiene un punto de ebullición que comparten ambos componentes y una presión de ebullición también. Entonces, es importante entender el azeótropo. Y otro concepto para terminar el video es el concepto de volatilidad. La volatilidad se puede entender con gráficos, volatilidad, ¿listo? Por ejemplo, si miramos este gráfico en el seno tolueno, tenemos una franja de líquido vapor de equilibrio bastante estrecha, pero por ejemplo, si miramos octano-esteno, va a ser una franja más grande. Eso significa que esa mezcla binaria es más volátil. Eso lo veremos en los próximos videos. Es decir, dependiendo del ancho de la línea de equilibrio del líquido vapor, dependerá la volatilidad. Entre más pequeño, menos volátil; entre más grande, más volátil. Y de esta forma hemos terminado el video de equilibrio líquido-vapor. No, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no.